caused the Wall Street giant that followed hurt us all as mortgages dried up. Y en un momento determinado, pues llegaron al acuerdo de montar la empresa, Alfe. Tenía distribuciones de cerveza y me quedé con unas distribuciones de materiales de construcción que hacía falta financiarlas y les propuse a mi hermano y a su socio incorporarme. ¿Qué año fue eso? En el 65, finales del 64, principios del 65. Y ahí me ves a mí poniendo en marcha Pamplona, pues, a Tenerife, a Santander fui más tarde. Que nos conocimos en la noche. Sí, te habla de mí y Benito me llamó y dígame un poco la historia y lo que queremos es un socio de hacemos las cosas muy deprisa. Hicimos las cosas muy deprisa entonces. Sí, sin tantas proyecciones, tantos ordenadores, tanta informática, tantos bancos que te asesoren, tanto plan de negocio. Era más bonito, era más intuitivo, era más humano. Comenté con mi señora y me contestó algo que me quedó también grabado para toda la vida. No sé si fracasarás o triunfarás, pero ocurra lo que ocurra, siempre estaré a tu lado. Eduardo es un hombre que entró en Alfe en el montador de web. Era muy bueno en comercial. Hay que recordar que en aquellos tiempos el alquiler era un tema incipiente. Sí. O sea, erais de alguna manera pioneros en el tema del inicio en Cataluña. Empezamos el 15 de junio, el 31 de diciembre cerramos el primer medio año, teníamos ya 10 empleados y ganamos 4.800.000 pesetas. Es verdad que las circunstancias eran positivas, el entorno era positivo, teníamos anunciado las Olimpiadas del 92, la Expo de Sevilla por delante, en fin, el país vivía un momento dulce. Yo creo que hubo un momento muy importante. Es cuando montamos las nuevas instalaciones. Que conste que aprendí mucho de Benito, porque era comercialmente un fenómeno. Era un comercial. Solo he visto un fenómeno más fenómeno que Benito. Pero Bueno, felices. Una de las personas que más me ha marcado. Lo que he hecho ha sido toda mi vida mantener lo que él creaba. Bueno, lo que más difícil fue empezar. El día 15 de agosto se acabaron las Olimpiadas, el día 16 el país era pobre. Los leasings estos de Coprealfe fueron realmente una de las etapas muy... Fue una etapa muy complicada, dura... Llegamos al año 2007-2008 y tuvimos que empezar la cuesta abajo. Todos. Déjame que te diga una cosa desde el punto de vista humano que para mí, como sabes, y tú también tienes, es más importante que el aspecto económico, empresarial y financiero. Los socios buenos, cuando las cosas van bien, solamente todo bien, todo el mundo. Todo el mundo es socio, todo el mundo sabe ser socio. Bien. Cuando las cosas van mal, cuando hay que demostrar que eres socio. Otras las crisis es cuando hemos crecido. Montamos Madrid en el 82, fue una crisis muy dura, muy fuerte. Otro tema importante y también que para mí ha marcado mi vida profesional es cuando, debido a la situación de la crisis, cogimos la cartera y nos fuimos a América. Con mucho coraje, con mucha valentía y con un objetivo en la mente. El crédito, como ponía aquí, prohibido fracasar. Y ahí conocimos a un personaje también increíble, quiero mencionar más, Cristian Glover. Cristian Glover y su gente, pero especialmente, y como a cabeza visible, pues es un personaje que me gustaría que algún día conocieras, porque es un personaje, tanto en lo profesional como en lo humano, excepcional. Es una persona excepcional que antes te he dicho así de pasada, que era tu hermano. Siempre consideré mi hermano, a ti también, que hay socios y hermanos. Y vosotros sois socios y hermanos. Fue cuando decidimos crecer. Crecer no orgánicamente.
Cataluña en un momento determinado yo le digo, un día llamo a Fernando y ya te llamo y digo, hostia, yo me aburro. Propuse buscar un fondo de inversión para que se incorporara a la compañía, pero nosotros facturamos 24 millones en Cataluña de euros ya y pasamos a facturar casi 100 millones, 80% alquileres y 20% ventas. Es decir, y de pasar de 100 y pico personas a 500 en plantilla, más 200 prácticamente de autónomos y tal. Bueno, fue un crecimiento en 2 años. Ha sido conoceros a vosotros, conocer a Benito, conocer a Eduardo, finalmente conocer a Christian Goldberg, un tipo excepcional fuera de mi mundo, de mi mundo español, pero en lo personal, por eso. Mis satisfacciones, yo le digo, hombre, para mí ha habido varias a lo largo de la vida, pero una, por ejemplo, es promocionar a Eduardo Alcalá, de montador de grúas a vendedor y a socio, y haber hecho de él lo que ha sido. La siguiente, pues llegar a un acuerdo con Benito, que además al primero que le habla es a mí para abrir un almacén, y a mí me gusta, porque yo en aquel momento no tenía poder de decisión, porque era Félix el que mandaba, y hago que se haga, y aquello funciona. Posteriormente, Benito me habla de Barcelona, y me habla de ti, y lo ponemos en marcha, y funciona. Bueno, esas son satisfacciones importantes. Pau Riera ha sido amigo, socio, sigue siéndolo, jamás ha decepcionado, cada día nos sorprende con su mayor conocimiento. Su Represa, por ejemplo. Sí. Represa para mí fue amigo, un brazo derecho, y fue contigo colaborador. Félix Caballero para mí fue un caballero de la... Y eso es la realidad. Era un vendedor inigualable. Un día leí hace poco además, una frase en un artículo de prensa económica que decía que hoy día para ser empresario en el fondo tienes que ser un héroe con vocación de mar. El mundo de 2024 es mejor que el de 1880. El de 1884 es mejor que el de 1600. Sí. La humanidad avanza, aunque a veces nos creamos que retrocede. No, yo les veo a mis hijos que están funcionando, y la verdad que están trabajando con mucha ilusión y están ampliando. O sea, están invirtiendo y están ampliando, y la verdad que cada vez tienen más trabajo y cada vez funcionan. ¡Feliz aniversario, Alco! ¡Feliz aniversario, Alco! ¡Feliz aniversario, Alco! ¡Felicidades, Alco! ¡Feliz 60 aniversario, Alco! ¡Feliz 60 aniversario, Alco! ¡Feliz aniversario, Alco! ¡Feliz aniversario, Alco! ¡Felicidades! Enhorabuena por tu 60 aniversario. Con 60 años de historia bajo nuestros pies y con el extraordinario equipo humano que tenemos en Alco, estoy convencido de que nos esperan otros 60 años de un futuro brillante por delante. Os animo a que sigamos trabajando cada día para ser un poco mejores, a que sigamos disfrutando con lo que hacemos y a que sigamos soñando juntos y sigamos soñando en grande.